celestial, Heavenly Father, esta tarde una vez más, Dios, this evening, once again, Lord God, comparecemos delante de ti, we Señor come before Thee, Jesús, Lord, para pedirte, Señor Jesús, to ask You, Lord Jesus, que una vez más tú extiendas tu mano de that misericordia, once Señor, again You extend Your hand of mercy, y nos Lord, des tu palabra, and You Padre. give us Your word, Te hemos Father. adorado, Señor, We've worshipped You, te hemos glorificado. we've glorified You, Ahora, Señor Jesús, and now, habla Lord Jesus, a nuestros corazones, speak Señor. unto our hearts, Honra la fe de tus hijos en esta tarde, honor the faith of Your children this que han venido afternoon, para recibir de ti, that Señor have come to Jesús. receive of You, Thee, Yo Lord me hago a un lado, Jesus. Señor I place Jesús. myself to one Te side, cedo el lugar que solamente a ti te and I corresponde, give up the place that it is only pertaining to You, para que tomes tu propia palabra, that You Señor, take Your own word, y Lord, puedas hablar a nuestros and You corazones. can speak to our hearts. Estoy en tus manos, I'm in Your hands. estamos en tus manos, We are in Your hands. en el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más en esta tarde. Les God bless saludo en each el and nombre every del one Señor of you this Jesucristo. afternoon. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Una vez más agradezco la confianza del hermano Alvarado al permitirme pararme en este lugar. Once again, I thank the confidence of our brother Alvarado for allowing me to be in this place, Para hablar algo de su palabra. to be able to speak a little bit about His En word. esta tarde vamos a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, This evening, we'll be taking scripture in the book of Hebrews, el capítulo 2, chapter 2, versos 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Hebrews 2, verses 14 to 18. Hebreos 2, 14 al 18 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tiene el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. For so much then, as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil, Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. and deliver them whom through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Amén. Tomen su Amen. asiento. You may be seated. Quiero hablar en esta noche sobre un tema que he titulado empatía. I'd like to speak on a thought this afternoon that I've entitled empathy. ¿Qué es la empatía? What is empathy? Es la capacidad de sentir Empathy is the ability to feel y comprender and understand las emociones ajenas como propias. another's emotions as if they were your own. Es la captación mental It's the mental acceptance del sentimiento of that feeling o espíritu de una persona o cosa. or the spirit of a person or thing. En otras palabras, In other words, empatía empathy es sentir lo que la otra persona is siente. that you can feel what the other person is feeling. Pablo aquí dice que Cristo, siendo tentado, Paul here says that Christ, being tempted in all es things, poderoso para socorrer is powerful, enabled then to succor a los que son tentados por la misma o en la misma tentación. to them that are tempted or find themselves in the same temptation. Y por cuanto Jesús fue tentado, And in so much that Jesus was o sea, tempted, probado o in afligido other en words, todo, tried and afflicted in all things, en todos los puntos, in every point, Jesús puede, Jesus can, por el poder de la empatía, by the power of empathy,
socorrernos to be able to succor en us todas las tentaciones y pruebas in comunes all of our al hombre. temptations and trials that mankind can have. El hermano Branham dice en Hebreos capítulo 2, parte 2, Brother Branham says in Hebrews chapter 2, dice, y Jesús tomó eso he says, and Jesus took that para poder interceder por nosotros, to be able to intercede for us. pues él sabe lo que se siente. For he knows what that feels like. O sea, no hay absolutamente nada In other words, there's absolutely nothing por lo que nosotros pasamos in which that we can go through que sea ajeno a Jesús. that can be unknown to Jesus. Cualquier cosa Anything por la que nosotros pasamos, that we go through, él ya la pasó. he already went through it. Así que él sabe. So then he knows. Para él, tanto la alegría como For el him, dolor humano happiness such as human pain, no le es ajeno, it's not something that's unknown to him porque él ya pasó por eso. because he's already been through that. El profeta dice, The prophet says, ahora se han fijado, now have you noticed cuando nosotros votamos por un presidente, when we vote for a president, que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero, every farmer will vote for a president that's been a farmer. por cuanto él conoce las dificultades de la vida de un For he granjero. knows the struggles of the life of a ¿Ven? farmer. Is that right? Él quiere alguien que lo entienda. He wants someone to understand him. Pablo, en otra parte de Hebreos, dice Paul, in another part of Hebrews, says que nos convenía, that it was convenient for era us. conveniente para In other nosotros words, it was convenient for us tener esa clase de intercesor, to have that kind of an intercessor, alguien que nos entienda. someone that could understand us. Como el profeta lo dice, Just as the prophet says it, los hombres de negocios quieren que el presidente sea un hombre de the negocios, businessmen want the president to be a businessman porque él los va a entender a ellos. because he will understand them. El granjero quiere que sea un granjero The farmer wants him to be a farmer porque él los va a entender a because he'll ellos. understand them. Pero nosotros, But we, hablando de Jesús, speaking on Jesus, él vino y se hizo uno de he nosotros came and was one like us para que nos pudiera so that entender. he could understand us. A veces la persona cae en una condición At times the person falls into a certain y dice, condition. a mí and nadie he me entiende. says, well, nobody understands No me me. entienden mis My padres. parents don't No understand me me. entienden mis hermanos. My brethren don't No understand me me. entiende nadie. Nobody understands Pero me. en esta noche, But this evening, yo le doy la garantía I can guarantee to you que hay alguien que nos that entiende. there's someone that Si understands todo us. el mundo no nos The entendiera, whole world didn't understand us. hay alguien que verdaderamente There's nos someone that entiende. truly understands Este es el us. principio de lo que estoy hablando en And this esta is the noche. beginning of what I'm talking about this Esta es la evening. empatía. This is empathy. Pero no solamente entender, But it's not only to sino understand, estar en los mismos zapatos de la but to be in persona. the same shoes as that person. Ahora, la empatía de la que vamos, a la que quiero hacer énfasis en esta noche, Now, the empathy which I want to emphasize on this no es evening tanto la empatía de Dios hacia nosotros, is not so much the empathy of God unto us, sino la empatía del uno al otro. but the empathy of one to another. Para poder entender esto, voy a tomar algo que dice el profeta de Dios. For us to be able to understand this, I'm going to take something that Él the aquí prophet está says. hablando de una hermana que se llama Florence Chakeren, que murió, The prophet's talking about Florence Shakarian, which passed away. y el profeta dice en el poder de Dios para transformar. And the prophet says in God's power to transform. Y queremos orar por el hermano Demos y la hermana Rose. He says, we want to pray for Brother Demos and Sister Y Rose. recuerden, ellos han sido golpeados fuertemente en sus vidas. Remember, they've been hurt a bit in their lives. En los últimos, es su padre y ahora su hermana en los últimos años. In the last, his father, and her sister Pero in the last sí, days. en menos que eso, menos 10 meses, In less than 10 months, también la hermana Edna. also Sister Edna. Así que entiendo cómo se siente el hermano Demos. So then I understand how Brother Demos feels. Sucedió que mi padre, It just so happens that Un my hermano, father, a brother, mi esposa my wife, y mi bebita and my little baby daughter partieron en un lapso de unos pocos días. all left in the lapse of a few days. Así que So then yo sé cómo se siente. La frase tiene un gran sentido. this phrase has a lot of an understanding, Mire, cuando Jesús, or makes a lot of sense. You look, when Jesus, cuando Juan el Bautista when John the Baptist introdujo a Jesús, introduced Jesus, hay dos escrituras there's two scriptures que hablan del mismo evento, that speak on the same event, pero Lucas y Mateo but Luke and Matthew
ellos usan una frase They use a certain phrase para referirse a las sandalias o los zapatos de to Jesús. refer to the sandals or the shoes of Jesus. En Lucas 3:16 dice, In Luke 3:16 it says, respondiendo Juan, and John answered, respondió Juan diciendo, Lucas 3:16. Luke 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. John answered, saying unto them all, I did baptize you with water, but one mightier than I cometh, that the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Quiero que note, I want you to notice this. en esta escritura, In this scripture, Lucas reconoce, Luke recognizes, o mejor Juan se or reconoce, in other words, John recognizes indigno that he's unworthy de desatar to be able to loose the latchet la correa de los calzados de Jesús. of the shoes of Jesus. Esto se refiere, This refers to, usted sabe, porque para desatar la you know correa de why? alguien, Because to be able to unloose somebody's shoes, uno tiene que inclinarse. you have to incline yourself. Esto se refiere This means a la indignidad que Juan sentía how unworthy John felt de realizar el trabajo to be able to do the work de la tarea más baja, of the lowest work, que era desatar las correas de las sandalias del was to calzado. loose the latchet there of the shoes of Jesus. Cuando Mateo And when Matthew recoge el mismo testimonio, picks up the same testimony, él lo expresa de una manera he distinta. expresses it in a different manner. Mateo 3:11. Matthew 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Says, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. El evento es el mismo, The event is the same pero one, Mateo lo pone de una manera maravillosa. but Matthew places it in a marvelous way. No de desatar el calzado, Not to be able to unloose the shoes, sino estar en los but to zapatos, be en los able mismos to be zapatos in de the same Jesús. shoes as Aunque Jesus. se trata de lo mismo, Mateo lo recoge de una manera distinta. Even though it's the same thing that he's talking Y él about, aquí but he picks it up in a expresa different way, and here he Su expresses it, indignidad his de estar unworthiness. en los zapatos de Jesús, To be in o the sea, shoes of de Jesus. padecer lo que In other words, Jesús había de suffered padecer. that which Jesus had suffered. Ahora, para poder entender lo que es la empatía, Now, to be able to understand what empathy is, vamos a ir a la Biblia y al mensaje. we have to go to the Bible and the message. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, cuando él estaba en Roma, when he was in Rome, en una ocasión se cruzó por su camino on a certain occasion he crossed his paths un individuo llamado Onésimo. with a certain individual named Onesimus. La palabra onésimos con S al final, onésimos, The word Onesimus en el griego in Greek quiere decir provechoso, means that profitable, unprofitable, útil. or useful. Ahora, Pablo, Now, Paul, a quien en esta epístola a Filemón, in the epistle of Philemon, él hace un juego de palabras. he does a play on words there. En el versículo 11 dice, In verse 11, he says, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Lo que Pablo está diciendo, What Paul is there saying, recuerde, este hombre se llama Onésimo. remember this man's name is Onesimus. Pablo conocía perfectamente el griego Paul knew exactly what it meant in Greek. y él fue capaz And he was able de sacar to take out
un beneficio de ese a nombre. benefit from that name. Dijo, mira, He says, notice, antes era inútil, no era provechoso, before you were unprofitable, useless. pero ahora que es cristiano, But now, since he is a ha Christian, llegado a ser el verdadero Onésimo. now he's the O sea, true ahora Onesimus. es útil, In other es words, provechoso. now he's useful, he's profitable. Ahora, todos sabemos la historia de Now Onésimo. we all know Onesimus' story. Él era un esclavo fugitivo que venía de Colosas He was a slave that had run away, y él robó a su amo and he stole from his master, y se dirige a Roma. and he went to Rome. Roma In Rome era frecuentemente was frequently a donde huían los fugitivos, así como the Onésimo. city where fugitives like Onesimus would go to. Aparentemente Onésimo Apparently, venía quizá de Onesimus Éfeso o de Colosas. was on his way from either from Colossus Y or from entonces uno de Ephesus. los colaboradores de Pablo And one of the people that knew Paul, lo reconoce en Roma they recognized him in y lo Rome, lleva a Pablo and they take him unto en Paul su lugar de cautiverio. in the place where he's being held captive. Quizá en sus múltiples visitas a la prisión donde estaba Pablo, Maybe in his numerous visits to the prison where Paul was at, quizá este hombre le contó su historia. maybe this man told him his story. Y entonces aquel And then that man, a quien él le había robado whom he had stolen era un from, convertido de Pablo, was then a convert of Paul, Filemón. Philemon. Pablo And Paul le expone el plan de salvación a Onésimo exposes to him the plan of salvation to y Onesimus, Onésimo acepta el perdón de Jesús. and Onesimus accepts the forgiveness of Jesus, Y él se convierte en un creyente. and he converts into a believer. Y entonces Pablo And then Paul lo vuelve, takes him back. lo persuade He persuades him a que vaya con su amo de for him to regreso. go back to his master. Ahora imagínense lo que eso pudo haber representado para Onésimo. Imagine what that would have represented for Onesimus. Tener que regresar Having to go back con el mismo hombre with the same man a quien él había dañado al robarle. to whom he had hurt as from stealing from him. Por eso era absolutamente necesario That's why it was absolutely que Pablo lo necessary enviara, for Paul to send him, pero no con las manos vacías, but not empty-handed, sino con una carta. but with a letter. Y esa carta es una hermosa And carta that letter is a beautiful que letter tenía que tocar that had to touch el miembro, el nervio sensible de Filemón, that sensitive nerve of Philemon, para que él le pudiera otorgar su perdón for him to también. be able to give unto him forgiveness. Ahora mire, Pablo Now notice Paul gustosamente quizá lo hubiera retenido con él para que le asistiera, could have happily kept him with him to be able to help him assist him. pero no quiso hacerlo sin el consentimiento de Salomón. But he didn't want to do it without Philemon's consent. Y por consiguiente lo envía a Salomón, a Onésimo, y lo manda con una carta para conseguir el perdón del amo. So he sends Onesimus to Philemon to look to be granted forgiveness Y su permiso para regresar con Pablo. and permission to be able to return back to Paul. Y debido a este incidente, And because of this incident, Pablo escribe esta carta tan hermosa. y Paul maravillosa. writes this beautiful letter. Ahora, esta carta de Filemón Now this letter to Philemon fue escrita was written para que Filemón la llevara. so Philemon could take it. Pero esta carta But this letter tiene un gran contenido para nosotros. has a great content for us. Es hermoso leerla. It's beautiful to read it. Pero lo importante es saber la aplicación para nosotros But en este the día. importance is to know the application of it for us in our day. Ahora, entonces, Onésimo regresa de Roma So Onesimus returns from Rome, y lleva la carta a Filemón. and he takes the letter to Philemon. ¿Y qué dice esta hermosa carta? And what does this beautiful letter say? Le dice, ruégote por mi hijo, It says, I beseech you, my son, Onésimo, for my son que he Onesimus, engendrado en mis prisiones, whom I have begotten in my bonds, el cual en otro tiempo te fue inútil, which in times past was to thee unprofitable, mas a ti y a mí but now útil. now profitable to thee and to me. O sea, Onésimos In other words, Onesimus
el cual te vuelvo a enviar. whom I send back to you. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Therefore receive him that is mine own bowels, Yo quisiera retenerle conmigo whom I would have retained with me, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. Mas nada quise hacer sin tu consejo, But without thy mind would I do nothing, porque tu beneficio no fuese como necesidad, sino voluntario. that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Y aquí hay algo. And here, there's something. Ok, Filemón Now, Philemon hubiera dicho, could have said, ok, está bien, that's regresa, fine, go back. tú eres mi siervo, You are my servant. yo te da un cierto salario a la And semana, I used to give you a certain salary, pero con lo que me robaste, but with what you stole from me, te lo voy a estar descontando. I'm going to discount it. Quizá en vez de darte tu salario completo, But instead of giving you your full salary, te voy a dar la mitad, I'm going to give you just half of your para que salary, tú compenses lo que me robaste. so that you can recompense that which you stole from me. Pero Pablo, But Paul, conociendo eso, knowing this, le dijo, mira, he said unto him, ya no lo recibas como a siervo, don't receive him now as a servant, antes más que siervo como a hermano But- amado. more so, but as a beloved brother. Pero quiero decirte algo, But I want to tell you él something. es amado, He is loved, pero es mayormente amado de mí. but he's loved more so of me. Pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. But but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Así que si me tienes como compañero, o sea, en otras palabras, If thou count me therefore as a partner, si tú tienes alguna consideración para mí, in other words, if you have a certain consideration unto me, recíbele, receive him como si me estuvieses recibiendo. as a mí. myself. Esto es maravilloso, That's hermano. beautiful. Mire, cuando Notice. Jesús habla When Jesus speaks de la palabra del buen samaritano, of the word of the Good Samaritan, todos sabemos la historia. we all know the story. Pero aquí hay algo importante. But there's something important. Jesús le dice, Jesus tells him, aquel samaritano, that Samaritan, le dice, cuídamele. he says, take care of him. No le dijo, cuídale. He didn't say, take care of him. Si le hubiera dicho, cuídale, If he would have said, take care of him, ok, cuídale. or just take care. Si se muere o vive, If he tú lives or hiciste lo dies, mejor. you did the best you could. Pero cuando él le dice, cuídamele, Can you take care of him for me? le está diciendo, He's telling him, cuídale take care of him como si fuera a mí. as if it were me. Esto es lo que Pablo está diciendo This aquí. is what Paul is saying here. Mira, Filemón, Notice, Philemon, si me tienes como compañero, if you have me therefore as a partner, si represento algo para ti, if I represent anything to you, recíbele receive him como si tú me estuvieras recibiendo a mí. as myself. O sea, sin ningún reproche. In other words, as if he had never wronged thee. Pero algo más. And even more. Lo que él te debe, And what he oweth you, ponlo a mi cuenta. put that onto O sea, my yo account. me encargaré In other de words, él. I'll take care of him. Ahora esta carta es hermosa, es Now, maravillosa. that letter's just beautiful. It's Pero in ¿por qué wonder. Pablo le escribe de esa manera? But why is it that Paul writes it in such a ¿Qué era manner? lo que a Pablo lo motivaba What was it that motivated Paul to a write this? sentir empatía por Filemón? And to feel that kind of empathy towards Philemon. Él tenía que tener algún motivo. He had to have a No certain motive. solamente porque era su convertido. Not only because he was his convert. Pablo Paul tenía que tener un motivo dentro de sí had to have a motive within him para poder pedirle todo eso a Filemón. to be able to ask Philemon all these things. El profeta nos dice lo siguiente, The prophet tells us the en following. compañerismo por redención. In fellowship through redemption. Dice el profeta, Pablo The prophet says, Paul dijo, Paul said, el compañerismo de su sufrimiento, he says, the fellowship of his suffering soportando persecuciones con él. in supporting persecutions with him. Ustedes saben, You know, Pablo era un
era un hombre que había sufrido con Cristo. Paul was a man that had suffered with Christ. Y cuando ese esclavo allá había escapado, And when that servant over there had escaped, me gusta eso. I like that. Pablo había sufrido tantas persecuciones, Paul had suffered so many persecutions, tantas cosas de Cristo, so many things on Christ's behalf, al grado que cuando ese esclavo fugitivo escapó, to the point where that servant had escaped. Pablo dijo, Paul said, le dijo a su dueño, he told his owner, después que el esclavo se había convertido, that after the slave or the servant had been converted, él dijo, no lo trates ya más como esclavo. he said, don't treat him anymore as a servant. Dijo, trátale como un hermano. He says, treat him as a brother. Dijo, si algo te He debe, said, and if he oweth thee something, cárgamelo a mí. give it onto my account. Cuando yo vaya, yo te lo pagaré. And when I will go, I'll pay you. Escuche. You see? Here. Él había, o sea, Pablo, él había estado en tanto compañerismo con Cristo en su sufrimiento, So he had been in such a fellowship with Christ in his suffering al grado to the point que él sabía that he knew lo que era ser un desechado. what it was to be cast out. ¿Qué tal si la gente hubiera sabido la historia de la vida de Onésimo? What if people would have known the story of Onesimus? Todo el mundo Everyone hubiera estado vigilándolo. would have been watching out for him. Si robó a Filemón, If he stole from Philemon, me puede robar he también a can mí. steal from me. Pero Pablo, But Paul, la empatía de the Pablo empathy from Paul, iba por encima de eso. went above all that. Porque le dijo, no le trates ya más como esclavo. Because he told him, don't treat him anymore as a servant. Dijo, trátalo como un hermano. Treat him as a brother. Y si algo te debe, And if he oweth thee something, cárgamelo a mí. put it onto mine Cuando yo account. vaya, yo te pagaré. And when I go, I shall pay thee. Ven, él había estado en tanto compañerismo con Cristo See, en su he sufrimiento, had been in such a fellowship with Christ al grado que él sabía lo que era ser un desechado. that to the point that he knew what it was to be a cast out or a castaway. Como si hubiese sentido Onésimo. How would Pablo Onesimus have felt? Se puso en los zapatos de él. Paul put himself in his shoes. Y eso es lo que lo motiva, eso es lo que lo dirige And that's what motivates him. That's what a directs him escribirle esa to carta write that letter sin que se le pase algún detalle. without any little Porque thing él going quería el over him. bienestar de Onésimo. Because he wanted good to come to Onesimus. Dice el profeta, The prophet says, ¿saben ustedes lo que es ser un desechado? you know what it is to be a castaway or cast out? Él sabía lo que era tener compañerismo en su sufrimiento. He knew what it was to have fellowship in his suffering. Así que él sabe cómo compadecerse de nosotros. So then he knows how to have compassion on us. En el sermón, ¿qué salisteis a ver? In the sermon, where did you go out to see? Dice el profeta. The prophet says, Sencillamente no puedo mencionar su nombre. simply I can't mention his name. Tal vez algunos de ustedes, hermanos, sí pueden. Maybe some of you brethren can. He estado pensando en eso desde que vine aquí. I've been thinking on this since I came here. Pablo Paul was, él había atrapado a un esclavo fugitivo. he had trapped there a fugitive slave. No puedo recordar su nombre ahora. I can't remember his name right now, Sin embargo, él debía tener una gran deuda. but he had a great debt upon him. Y Pablo había estado tan enamorado de Cristo And Paul was so in love with Christ al grado que le envió un mensaje al amo al que le debía el esclavo. to the point that he wrote a message to the master whom that slave owed it to. Él le dijo, He told him, ahora él se ha convertido en un hermano amado. now he has been converted into a beloved brother. Y todo lo que él ha hecho And everything that he has y done todo lo que te debe, and everything that he owes you, cárgalo a mi cuenta. put it on mine account. Yo te lo pagaré cuando pase. I shall pay you when I go. Fíjese, ven, Notice. Pablo había sido cristiano por tanto tiempo Paul had been a Christian for so long al grado to the point que él sabía lo que era that perdonar. he knew what it was to forgive, Lo que significaba perdonar. what it meant to Él forgive. mismo había sido perdonado. He himself had been forgiven. Mire, Notice, el profeta dice the prophet says, que en una ocasión él estaba por ahí en las montañas en Kentucky, estaba on a predicando. certain occasion he was out in the mountains preaching in Usted ha leído Kentucky. esta historia y dice que afuera de la iglesia estaba un anciano. You've heard this story. He says that outside Con the una church lámpara en there su was an mano. elderly lady, Y entonces le dijo, predicador, and she told him, preacher, lo que usted dijo es verdad. what you said is the truth. Dijo, pero
no creo que Dios me pueda perdonar. She said, but I don't believe that God can forgive me. Y el profeta le dijo, ¿por qué dice eso? And the prophet said, well, why do you say this? Dijo, porque yo he asesinado a 2 personas. Said, because I've killed 2 people. El profeta le dijo, seguro Jesucristo lo puede perdonar. And the prophet said, I surely believe that Jesus Christ can forgive you. Y esta persona dijo, And this person said, bueno, cuando yo lo sienta, well, when I feel it, entonces lo voy a creer. then I'll believe it. El profeta le dijo, no, And the prophet said, no, usted lo tiene que creer para you sentirlo. have to believe it to feel it. Pablo, Paul, mire, y qué hermoso, el profeta es lo maravilloso del mensaje. and how hermano, cómo beautiful es que nos was dice the una cosa prophet. aquí, That's the otra marvelous allá, thing y about the otra más message. He allá says del mismo something here, asunto. there, and over here about the same thing. Primero nos dice que lo que motivó a Pablo a First- escribir la carta es porque él sabía lo que era ser un desechado. First, he says that he knew what motivated Paul to write the letter because he knew what it was to be cast out. Y aquí nos está diciendo el profeta, And here the prophet is telling us, dice, Pablo había sido cristiano por tanto says tiempo, Paul had been a Christian for so al long, grado que él sabía lo que era to the perdonar, point that he knew what it was to forgive, lo que significaba perdonar. what it meant to forgive. Él mismo había sido perdonado. He himself had been Y si forgiven. Pablo había sido And perdonado, if Paul had been él forgiven, podía sentir los he efectos del could feel perdón, the de ser effects perdonado. of being forgiven. Por eso, él escribe esta carta a That's why Filemón. he writes this Y letter en to otras Philemon. palabras le dice, perdónalo. In other words, he tells him, Porque forgive él him. sabía Because he lo knew que eso podía representar, gracias, what that lo que could eso represent. podía representar para Filemón. What that could represent for O perdón, Philemon. para Onésimo. Or in other words, I'm sorry, Mire, for el Onesimus. dinero es lo de menos. Eso él podía trabajar y decir, está bien, incluso te voy a pagar con interés. Money is the least of the troubles. He could have worked and paid him with interest. Pero al venir a la palabra de Dios, But having come unto the word of aquel God, sentimiento de culpa y that condenación, feeling of conviction and condemnation, lo único que lo podía hacer libre the only thing that could free him era or poder deliver him sentir el perdón. was to be able to feel that forgiveness. Pablo sabía eso, And Paul knew this porque él mismo lo había experimentado. because he himself had Es más, experienced le voy a it. decir algo. As a matter of fact, let me tell you something. Yo no sé si usted entiende esa frase, cargo de conciencia. I don't know if you know the saying, guilty conscience. Pablo, Paul, cuando él escribe a Timoteo, when he writes unto Timothy, él escribe algo muy tremendo. he writes something very tremendous. Y él dice And he says que Cristo Jesús that Christ dijo, Jesus, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. faithful 1 word, Timoteo 1:15. Palabra fiel y verdadera de ser recibida de todos. so this faithful saying and worthy of all acceptation, Que Cristo Jesús vino a salvar al mundo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, that Christ Jesus came into the world to save sinners, de los cuales yo soy el primero. of whom I am chief. Si yo leo la Biblia correctamente, If I read the Bible correctly, yo digo, bueno, I can say, ¿por qué Pablo no dijo, why is it that Paul didn't say, de los cuales yo fui el primero? to whom which I was number one? Él había sido perdonado. He had been forgiven. Si usted nota, If you notice, en el libro de los Hechos in the book of Acts y en Corintios, and in Corinthians, él hace un recuento he tells a story de lo que él había hecho antes. of what he had done before. Y yo digo, bueno, ¿por qué Pablo sigue conservando eso? And I say, well, why does Paul ¿Por qué lo take this? expresa? Why does he say these Ahora, things? Pablo ya había sido perdonado. Él sabía, esto es lo que el profeta dice. Now, Pablo Paul- sabía lo que era perdonar porque él mismo había sido perdonado. Paul knew what it was to forgive because he had already been forgiven. Usted sabe, el profeta cuando habla del aguijón que tenía Pablo en su carne, You know, the prophet, when he speaks of the thorn that was in Paul, él dice he says que después de que la columna de fuego lo derribó, that after the pillar of fire knocked him off his él horse, quedó ciego. he was blinded. Y la Biblia dice And the Bible says que Ananías fue y oró por él that Ananias went and prayed for him, y recibió la vista. and he received sight. Pero el profeta de Dios dice que no la recibió But completamente. the prophet says that he didn't receive it Y él completely. toma la escritura And he takes the scripture donde Pablo les dice a los Gálatas, where Paul tells the mirad con Galatians, cuán
grandes letras os he escrito. Look with which great letters I have written unto El you. hermano Branham dice Brother Branham says que en el griego dice letra that grande. in Greek it says big letter. O sea, Pablo, In other words, para Paul, poder ver, to be able to see, tenía que escribir con la letra had grande. to write with big letters. Otra cosa que les dice, Another thing that he says unto them, hermanos, brethren, ustedes si hubieran sacado sus ojos you would have had to take your eyes para out dármelos a mí. you would Eso take es your lo que eyes out dice to give them Pablo. unto me. That's what Si Paul en says. aquel tiempo If in those days hubiera habido un trasplante there would have been a transplant de algún ojo, of an eye, aquellos creyentes, those believers, al ver a Pablo seeing Paul en semejante condición, in such a condition, estaban dispuestos they would be willing a donar un órgano to donate their organ y a decir, and to sácame say, un ojo take an eye out y pónselo, Pablo. and put it on Paul. Ese era el amor de That los was creyentes. the love of the Pero believers. sabe una cosa, el Señor le dijo, But you know something? The Lord told el him. profeta dice que Pablo le dijo al Señor, sáname, The sáname. prophet says that Paul told the Lord, heal me, heal Y me. el Señor en vez de decirle, sí, Pablo, te voy a sanar, And the Lord, instead of telling him, yes, Paul, I'm going to heal le you, dijo, bástate mi he gracia. said, my grace is sufficient. Ahora eso es de un aguijón que él tenía en su carne. Now that's a thorn that he had in his flesh. Pero a causa de su pasado, But because of his past, Pablo Paul tenía un aguijón en su espíritu. had a thorn in his spirit. ¿Cómo podía sanar eso? How could he heal that? Si usted nota, cuando él hace un recuento de lo que había hecho antes, If you notice, when he tells the story of what he had done in the past, Pablo vuelve a mencionar una palabra. Paul mentions a word once Que again. esa palabra sigue siendo efectiva That para word is nosotros still en esta effective noche. even for us this evening. Y esa palabra es gracia. And that word is grace. Si la gracia If que había grace servido a Pablo had para been enough sobrellevar for- ese malestar en Paul sus to ojos, overcome la gracia his eyesight, le iba a servir a grace Pablo was going to para be good for sobrellevar Paul ese aguijón to en el go espíritu, with that thorn that was in his spirit. ese sentimiento de culpa. It's that Por eso- guilty conscience. Por eso, ¿por qué Pablo dice en tiempo presente que él sigue siendo un pecador? Él no era un That's pecador. why it is that Paul says Era un that he is the apóstol del chiefest of Señor. sinners. But he Pero wasn't a algo, sinner. algo en su espíritu de su pasado seguía con él. But it was something Que in lo, his spirit seguía, que that lo hacía followed him. sentir que seguía siendo un That pecador. made him feel that he was still a sinner. Ahora, yo no le estoy poniendo palabras en la boca Now, a Pablo. I'm not putting solo que él words mismo in dijo. Paul's mouth. I'm only saying what he said. Así que, ante eso, So then before this, lo menos que uno podía esperar the least that one could de expect Pablo hacia Onésimo. from Paul unto Onesimus. Por eso, la carta que él escribe es una carta de reconciliación. That's why the de letter that he perdón. writes is a reconciliation Porque él letter of mismo había sido forgiveness. perdonado. Because he himself Para had poder been forgiven. escribir esa carta de esa manera, él se tuvo que poner en los zapatos For de him to be Onésimo. able to write that letter, he had to place himself in Onesimus' shoes. Dice el profeta, y yo creo que todo cristiano, The prophet says, and I believe that every Christian, porque esto es maravilloso saber estas cosas, it's marvelous to know pero these tenemos things, que traer una aplicación para nosotros. but we have to bring it and apply it En to esta ourselves tarde. this evening. Y yo creo And I believe que todo cristiano that every Christian que realmente ha sido perdonado that has truly been forgiven sabe la valoración del perdón. knows the value of Si forgiveness. usted sabe If you know lo que realmente significa ser perdonado, what it truly means to be forgiven, por eso that's why es parte del Padre Nuestro. it's part of our Father. Si Our a usted Father's le song. causó eso, el perdón, porque el perdón se siente. Because you can feel Y usted forgiveness. se pone en los zapatos de la otra And if you persona, put yourself in the other usted person's shoes, sabrá you shall know lo que aquella persona siente what that other person cuando feels usted le otorga el perdón. when you give unto them forgiveness. El perdón libera. Forgiveness sets you free. No solamente libera a la persona que lo It recibe, doesn't only set free the person that pero you el perdón forgave, libera but the forgiveness frees a la persona que lo otorga. the person that gives it also. El profeta de Dios dice The prophet of God en los says, hijos de Israel, el sermón Los hijos de in Israel, the children of Israel, dice algunas, perdón hermano, mire, yo aquí forgive me, brother. estaba, en la mañana vi un reloj que va en cuenta regresiva, pero ahora yo In no the lo morning I encuentro. saw a clock, but we don't have a clock today. Entonces no sé cuánto llevo predicando. Voy a terminar ya prácticamente. Oh, I'm closing now. Dice el profeta, algunas veces me siento como el esclavo fugitivo. The prophet says, I sometimes feel like that fugitive servant. Cuando Pablo lo encontró, When Paul found him, él escribió de vuelta al amo de él. he wrote unto his master. Dijo, no,
carga todo lo que él te debe, He said, cárgalo a mi put cuenta. everything that he owes you on my Yo account. te lo pagaré cuando venga. I'll pay you when I go. Cuando pienso en eso, When I think on this, pienso en Pablo allá, I think of Paul over there, ese gran cristiano. that great Christian. ¿Cómo es que en su corazón él sabía How it was that in his heart he knew que había un gran cobro contra él? that there was a great debt against him. Y Cristo, por medio de su propia sangre, And Christ, through his own blood, escribió su perdón en la wrote cruz his forgiveness at the y cross tomó su lugar. and took on his place. Escuche, él Listen. sabía cómo sentir por las personas. He knew how to feel for others. Y luego el profeta de Dios nos pregunta, And then the prophet of God asks us, ¿no sería maravilloso wouldn't it be si marvelous todos tuviéramos ese sentir en if we esta all tarde? had that feeling this evening? Tan solo tomar las faltas de ellos Only to take their shortcomings y ponerlas sobre mí. and put them upon me. Permitirme, Allow me, si llevamos las cargas los unos de los otros if de we, esa if we manera. take on one another's burdens. Mire, una de las cosas que contribuyó al éxito del profeta de Dios en las campañas de sanidad divina One of the things that helped for the success of Brother Branham's campaigns es la empatía que él sentía por la gente por la of, que oraba. of divine healing is because of the empathy that he felt for the people. Le voy a leer una historia de lo que pasó en la Ciudad de México, eso ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero permítame decirle esto. I'm going to read you a story of what happened in Mexico Y ya City. estoy cerrando. And En I'm el closing with sermón, this. más al principio no fue así, dice el profeta. In the sermon at the beginning it was not so. In the beginning it was not so. Yo estuve recientemente en la Ciudad de México I was recently in Mexico City, y me fijé ahorita en la mujercita mexicana trayendo aquí el pañuelo. and I noticed in this little Mexican woman bringing here the La handkerchief. noche antes de eso sucedió el incidente del que yo quiero hablar por un momento. The night before this is when the incident that I want to talk about happened. Estábamos en una plataforma grande, We were on a- casi creo yo como lo ancho de este edificio. On a big platform, I believe it's about as wide as this building. Y tal vez quizá el hermano Espinosa esté en el servicio esta noche. And maybe Brother Espinosa's in the service this Él fue mi evening. intérprete. He was my interpreter. Y estuvimos allá 3 noches en la Ciudad de And we México. were there 3 nights in the Mexico City. Y yo creo que en la última noche fueron 20,000 los que fueron salvados. And I believe in the last night there was 20,000 that were saved. Pedimos que si ellos eran católicos o de alguna otra iglesia, pertenecientes a alguna iglesia, We asked if they were Catholic or belonged to any church que no vinieran. for them not to come. Nosotros solo los queríamos a aquellos que no pertenecían a ninguna iglesia en lo absoluto. We only wanted those that didn't belong to any church. Y se estimó que 20,000 de ellos vinieron al altar. And it was estimated that 20,000 came to the altar. Así que ellos llegaban allí a las 9 de la mañana So they would get there at 9 o'clock in the y yo morning. llegaba a las 9 de la noche. And I would be there at 9 o'clock at night. Ellos se paraban reclinándose uno contra el otro en el sol caliente durante todo el They día, would stand there leaning onto one another under the hot sun, esperando a que yo orara por ellos, waiting for me to pray for them. fieles. Faithful. Y yo recuerdo que una noche estuvo ahí un papá anciano And I mexicano. remember there was one night an elderly father. Él venía Mexican cruzando father. la He plataforma. came up to the platform. Él no traía zapatos He puestos. didn't have any shoes on. Sus pantalones estaban rotos. His pants y were su- all torn up. Traía un sombrero viejo en su mano, And he had an old hat in his hand. cosido con cordón trenzado. That was sewn there with yarn. Y no traía puesto ni abrigo ni camisa. And he didn't have a coat or a shirt on. La barba canosa en su cara. He had a gray beard on him. Y él estaba ciego. And he was blind. Y yo pensé, And I thought cuando él venía, when he was coming, ese es tal vez el papá de alguien. that man is possibly somebody's Y daddy. quizá el enemigo ha sido tan cruel con And él. maybe the enemy has been so cruel unto La him. gente en México no puede vivir como nosotros vivimos aquí. People in Mexico can't live like we live here. Su economía está muy mal balanceada. Their economy is very unbalanced. Así que yo lo miré a él So then I looked on him, y a medida que se acercaba a mí, and as he got closer to me, él era católico de fe. he was a Catholic by Él faith. sacó un crucifijo, o mejor dicho, un rosario y empezó a recitar He sus took out oraciones a del rosary rosario. and began to say the rosary prayers. Y yo le dije que eso no era necesario en ese momento. And I told him he didn't need to do that at Y that él moment, continuó queriendo encontrarse, And he continued- encontrarme, wanting to get near me porque él estaba ciego. because he was blind. Y cuando abracé al pobre And anciano, when I hugged that poor old man, yo pensé, I thought, si mi papá hubiera vivido, if my dad él hubiera was estado como en la alive, edad de este he would hombre. be about this man's age. Primero dijo, él debe ser el papá de alguien. He first thought,
He must be somebody's dad. Pero entonces cuando lo acerca, But then when he got ya no closer, lo pone como el papá de he alguien, doesn't put him as somebody else's sino daddy, como si fuera su propio but as if padre. he were his own father. Y él era el papá de alguien. And he Y was ahí the estaba él, somebody's father. And there casi he was, desnudo. almost undressed. Quizá había trabajado muchos días duros para criar a algunos niños. Maybe he had worked really hard many days to raise some children. Y luego, aparte de eso, estaba ciego. And then on top of that, he was blind. Yo traía puesto un buen traje y un buen par de zapatos. I had a good pair of shoes on and a good suit on. Puse mi pie al lado del suyo. And I put my foot next to his. Yo le quería dar mis zapatos, I wanted to give him my shoes. pero su pie era mucho más grande que el mío. But his foot was much bigger than mine. Mis hombros no eran tan anchos como los de And my él. shoulders weren't as wide as Así his. que no le podía dar mi So I saco. couldn't give him my coat. Y yo pensé, And I pobre thought, anciano. Poor old man. Estaba entrando And he was going in en el dolor into that que pain este anciano sentía. that this En elderly otras man palabras, felt. In other words, se estaba poniendo en los zapatos de este putting anciano. himself in the shoes of this man. Y como ustedes saben, escuche, And as you know, y como ustedes saben, uno tiene que entrar en el sufrimiento One de has to una persona enter para sentir por ellas. into the suffering of a person to be able to have feeling for them. Si alguna vez If at any time, llego al punto if I get to the point en el cual yo no pueda sentir por los enfermos, in which I can't have a feeling for the sick, entonces es tiempo de dejar la plataforma, de orar por ellos. then it's time to get off the platform and pray and not pray for them. Cuando yo llegue al punto en el cual yo no pueda sentir la carga del pecado de la gente, When I get to the point where I can't feel the burden of sin for the people, entonces es tiempo que yo me aparte de aquí. then it's time for me to go away from here. Porque nunca podía serle útil a Dios. Because I would never be able to be useful unto God. Ese es el sentir que uno tiene por la It's gente. that feeling that you have for the people. Como ustedes saben, es un amor que uno puede proyectar a la As gente you know, para que ella sepa que uno la ama It's a love that you can project onto the people so they know that you love y them que ella lo ama a and uno that they love you. y uno puede sentirlo. And you can feel that. Entonces hay algo que sucede. Then there's something that happens. Cuando yo estaba orando por el anciano, When I was praying for this elderly man, vino una visión. a vision came. Él tenía su cabeza recostada sobre mi He hombro, had his head upon my shoulder, dándome palmaditas cuando yo estaba orando. patting me while I was praying. Él no podía entender lo que yo estaba diciendo He porque couldn't- él no podía hablar He inglés. couldn't understand what I was saying because he didn't speak Y yo English. estaba mirando en esta dirección orando por él. And I was looking at this direction, or praying for him. Y al abrir mis ojos, And when I opened my eyes, el hermano Espinosa estaba repitiendo la oración en español. Brother Espinosa was repeating the prayer in Spanish A un lado. and to one side. Y miré y vi al anciano brincando con su vista en la visión. And I saw the elderly man jumping up and down with his vision, Yo supe que algo yo supe que él la había recibido. with his sight in the vision, and I knew that he had Así received que it. me aparté de esta manera So then I got away in y this way. creo que esa palabra en español es gloria a Dios, And I algo believe, como eso, and gloria a Dios. I believe that the word is glory to God, or gloria Gloria a a Dios Dios. in Spanish. Gloria a Dios, eso es. Glory Y él to God, gritó de glory esa to God. manera. Él podía ver And he could y see, se he bajó could de see. esa And plataforma he went brincando off the tan platform, alto como podía Jumping brincar. as tall, as high as he could jump. Ahora, Now, quizá yo no, bueno, lo reconozco, yo no tengo un ministerio como el del profeta. I recognize it that I don't have a ministry Pero as the eso no prophet. impide que nosotros podamos ser capaces de sentir empatía But por el that doesn't prójimo. hinder us from feeling empathy Que towards podamos our brethren. ponernos en sus zapatos That we can place ourselves y in their sentir shoes lo que la persona siente. and feel what the person's ¿Sabía feeling. usted Did you know que tan solo una sonrisa, that only a smile tan solo un Dios le bendiga dicho de corazón, and just a simple God bless significa you from the tanto para heart aquella persona? means Y la so persona much to that person. lo va a percibir. and the person can feel Si that? es que uno se está realmente poniendo en los zapatos de ella, sintiendo If you're really empatía por la putting yourself in persona. their shoes, feeling empathy for Hermano, this person. el día que sucede entre la iglesia hablando mundialmente, Brethren, when that happens amongst algo va the a church acontecer talking worldwide, con algo something's going to tan happen. sencillo. With something Esto so no es un simple. misterio que diga yo no lo That's not a entiendo. mystery that I don't Esta es understand la it. simplicidad de la This is palabra the de Dios. simplicity of God's Cuando word. alguien es capaz de ponerse en los The one zapatos which de la otra persona. is able to put yourself in their shoes.
Lo mismo sucede Dios hacia The nosotros. same thing happens with God towards us. Eso es lo que Él sintió por That's nosotros. what he felt for Por us. eso vino a entregarse por That's why he came to nosotros. give himself Porque Él for us. sentía lo que es ser un desechado. Because Cuando alguien he es knew un what it desechado, felt to be cast Él out. sentía lo que es estar en... Usted dice, Jesús estaba enfermo. El You profeta say- dijo you say eso. Jesus was sick. Que The después prophet de que said- le dio la vista a Bartimeo, se sentó debajo de una piedra porque tenía un terrible dolor de cabeza. says that after he gave sight unto ¿Por the qué blind lo man, he hizo? had a headache. Para Why? poder entenderlo, To be able para to poder understand entenderme. it, to be able Y to entre understand mejor me. me entienda, más me And puede the more ayudar. he understands me, the more he can help me. El profeta de Dios dice en Hebreos capítulo 2, parte 2. Prophet of God in Hebrews Dice, chapter 2. oh hermano, Él no se hizo un ángel. He says, oh brethren, he didn't make himself an Él angel. llegó a ser la simiente de He Abraham. came to be the Y seed of Abraham. nosotros estando muertos en And us Cristo, being dead in Christ, venimos a ser la simiente we de Abraham came to be the seed of y Abraham. somos herederos de acuerdo a And la we are promesa. heirs according to the ¿Ven? promise. Él You see? nunca tomó la You forma see, de un he ángel. never took the form of an Él angel. nunca llegó a ser un He ángel. never went to be an Él angel. llegó a ser un hombre. He went to be a man. Él llegó a ser la simiente de He went Abraham to be the seed of y Abraham. tomó el aguijón de la And muerte he en su took propia the thorn of carne death into his para own flesh reconciliarnos to be able to nuevamente reconcile con Dios. once again with God. Y ahora se sienta allí como un intercesor. And now he's seated there as an intercessor. Y dice el profeta, ¿cómo pudiéramos rechazar eso, The amigo? prophet says, how can we reject this, brethren? El profeta de Dios dice, Él es nuestro sumo sacerdote The prophet parado says, aquí. he is our high priest Él standing sabe here. cómo se siente usted. He knows how you feel. ¿Lo cree? Do you believe it? Él sabe exactamente He en knows este momento cómo se exactly siente in usted this moment en how it este is that you momento. feel. Él sabe cómo reconciliarlo a usted de nuevo He con la knows gracia how to reconcile you once again with grace y cómo traerlo de nuevo a salud. and how to bring you once again to health. Él sabe todo al respecto. He knows all about that. Él sufrió. He suffered. Cuando usted no tiene lugar para reposar la cabeza, When you don't have a place to rest your head, Él pasó por lo mismo. he went through that Mire, also. permítame decirle esto. Now, let me share this with you. Jesús dijo Jesus said que las aves tienen sus nidos that the birds have their nests y las zorras and foxes sus guaridas. have their holes. Pero el Hijo del Hombre no But the tiene Son donde of Man recostar su has cabeza. no place to rest Oh, his esa es head. una escritura muy, muy maravillosa. That's Pero a ¿sabe una beautiful cosa? scripture. Lo que le pone el real significado But what places the true meaning es que el hermano Branham dijo is that Brother Branham said que Jesús dijo eso that Jesus said that en una noche lluviosa. in a night that was Y raining. usted dice, hermano, ¿pero eso qué tiene que ver? And you say, brother, well, what does that have to do with it? No es lo mismo It's not the same. estar bajo la lluvia, aunque sea debajo de un árbol, To be under the rain, even if it's under a o tree, estar bajo la lluvia aquí. or to be under the rain here. Para mí eso le da peso a las palabras de For me, Jesús. that gives weight to God, to Jesus' words. Si estaba lloviendo, If it was raining, el ave tenía un nido donde irse a cubrir el the agua. bird had a nest to go and cover himself from the La water. zorra tenía una guarida donde The protegerse. fox had a hole to be able to protect Pero itself. el Hijo del Hombre But the Son of Man no tenía dónde protegerse had no de la lluvia. place to Eso es lo que el protect profeta himself dijo. from the rain. Mire, por eso la Biblia vista a través de los ojos del mensaje That's why cambia. when you see the Y Bible through cambia the para un message, mejor it changes. entendimiento It de changes for a nosotros. better understanding. Dice el profeta, The cuando prophet says, usted no tiene lugar para reposar la cabeza, When you don't have a place Él to pasó rest your por lo head, mismo. he went through the same thing. cuando usted tiene una sola muda de ropa, When you only have one change of clothes, Él pasó por lo mismo. he went through the same thing. Cuando se burlan de usted y lo persiguen, When they make fun of you and they persecute Él you, pasó por he lo mismo. went through the same thing. ¿Para qué? For what? Para poder sentir empatía To por be able nosotros. to feel empathy towards us. Para poder, qué cosa, Oh, what a thing. para poder estar en nuestros zapatos. Be able to be in our shoes. Juan se consideró indigno John considered himself de unworthy estar en los zapatos de Jesús. to be in Jesus' shoes. Pero Dios no se considera indigno de ponerse en nuestros But propios God doesn't zapatos. feel himself unworthy to put on our shoes. Por eso, le decía hace unos momentos, That's why I told you a la few gente minutes dice, ago. oh, nadie me entiende, mis Oh, hermanos no me entienden, People say, well, los hermanos nobody de la iglesia understands no me, me the brethren entienden, don't nadie me understand me. entiende. Nobody understands me. Bueno, quizás sea una concepción mental que la gente tenga, That might be a mental conception that somebody has. pero quiero decirle, But I want to tell you, hay alguien que sí nos entiende. there's someone that does Hay alguien understand que us. tiene empatía There's por someone nosotros. that has empathy for us. Porque Él pasó What he went through, exactamente the por lo que same nosotros thing pasamos. that we go through. Ahora, Now, hermano, brethren,
si realmente hemos experimentado la empatía de Jesús hacia if nosotros, we've truly experienced the empathy of Jesus towards us, ¿por qué no mostrarla a los demás? why don't we show it to the rest of the people? ¿Por qué cuando la persona se encuentra en tal condición cualesquiera que sea? Why is it that when a Por eso person finds Pablo himself dijo, in a certain condition, y whatever eso it might es be, empatía, que cuando un miembro del cuerpo se goza, when a member of the body is joyful, todos se gozan. everybody is Pero joyful. cuando un miembro del But when a cuerpo part se or a member of duele, the body todos is in se pain, duelen. everybody is in Esa es pain. empatía, hermano. That's empathy. Eso es ponerse en los zapatos That's del putting prójimo. yourself in someone Eso es else's shoes. sentir lo que el prójimo That's siente. feeling what Y a somebody else partir de feels. allí And from that es point que on- ahora, mire, Now, ¿de qué? Digo, estoy terminando, pero ahora sí ya voy a terminar, I'm ya lo closing. prometo. ¿De qué serviría que Jesús tenga empatía What- por nosotros what good would it do if Jesus had empathy for us si no estuviera dispuesto a ayudar? if he wasn't willing to help? Es como sentarse en el cielo It's con los like brazos cruzados. sitting up in heaven Oh, with sí, yo crossed siento arms. lo que él siente. No, Oh, I no, feel no, what no. he feels. Él siente lo que nosotros No, he sentimos para feels what we poder feel ayudarnos. to be able to help us. Y esa es la cosa And importante. that's the Cuando important llegamos thing. a ese punto, hermano, When le voy a we get to repetir, that point, esto brother, no es un gran misterio, esto es algo This isn't a sencillo great ministry, a de ser mystery. capaz You're able de no ser indiferente to not be indifferent ante el dolor before del the pain prójimo. of someone else. Y entonces, cuando tenemos empatía por él, So then when we have empathy for them, seremos capaces de hacer algo en favor then de we'll él. be able to do Eso es something lo que in their Pablo, eso es favor. lo que removió las entrañas de Pablo That's what para moved escribir in esta Paul carta to be able to de write esta this persona letter de la cual hemos hablado To en this esta person noche. which we've talked about this evening. Primero, porque él sabía lo que era ser un desechado. First of all, because he knew what it Segundo, was to be porque él cast sabía out. lo que era ser perdonado. Second, because he knew Y what it si él was to be sabía lo que forgiven. era ser perdonado, And if he ¿por knew qué what it negarle el was perdón a él? to be forgiven, why not give him Él perfect sabía que cuando forgiveness? fue perdonado, He knew sintió what una it was liberación. to be Él sabía que forgiven, and Onésimo iba a sentir la misma he cosa. knew what deliverance felt Y like, qué mayor and he wanted him to feel the satisfacción para same él thing. And what a que aquel satisfaction for individuo. him that individual, Porque usted sabe, la Biblia dice que el camino de un transgresor es duro. because you know that the way of a transgressor is hard. Usted sabe, en la noche quizá la conciencia le You know, estaba at night, picando a Onésimo. That conscience was No lo picking at dejaba ser Onesimus. feliz. It wouldn't let him be happy. Pero una vez But one que day, uno se cruzó en el camino de alguien he que pudo found ser himself capaz de sentir on the empatía way with somebody that felt Lo empathy liberó. towards him. He was delivered. y lo hizo una persona feliz. And he made him a happy Después person. de todo, todos anhelamos ser felices. And after all, we all want to be happy, Y right? esa es una de las cosas que nos puede ayudar, el That's one of the sentir things that can help empatía us. por is el to prójimo. feel empathy for someone else. Y a partir de allí And from that point podemos on, hacer algo we can do para el something bienestar de aquel que está to their a nuestro lado. benefit, to Póngase those de people pie. that are with us. Please Padre, stand. yo te Father, agradezco, Señor, I thank you, Lord, por esta porción de tu palabra, for this Señor portion of Jesús. your word, Lord Jesus. Padre, confiando, Señor, que Father, ella trusting, nos Lord, haya beneficiado. that Señor. your word has benefited us. Esa es mi intención al hablar estas cosas en That's esta my noche, Señor intention when I Jesús. speak these things this Que evening. esto nos haya beneficiado, That this Señor. benefited us. Que nos ayude, Padre That it helps Celestial, us, Heavenly a sentir Father, empatía, to Señor feel Jesús. empathy, Lord Padre Jesus. Celestial, para poder actuar de Heavenly Father, to be able de ese sentimiento cristiano to tan act hermoso que on that Pablo tenía beautiful hacia Christian aquella persona, feeling Señor. that Paul had Nosotros towards that no person. somos Pablo, pero We're not tenemos Paul. el mismo espíritu que Pablo But we tenía, have the Señor. same spirit that Paul Así que en had. consecuencia podemos actuar de la So then misma we can manera con then nuestros behave in semejantes, like manner Señor. with our Aún con el loved ones. prójimo, con aquel que no conocíamos antes, With Padre someone that we didn't Celestial. even know about. Padre, qué Father, maravilloso es esta how empatía, Señor. marvelous is to have this Tú la empathy. tuviste por nosotros, You had it Señor. for us, Lord. Padre, ahora permite que nosotros la tengamos Now, por Lord, nuestro allow prójimo, us to Señor have it Jesús. for our for Padre, others. si eso sucede, entonces Father, that podemos if that decir, happens, Señor then we Jesús, can say, Lord Jesus, gracias, Señor thank Dios, you, Lord God, porque tu palabra ha because hablado a mi your corazón. word has then spoken Bendice a to my este heart. pueblo, Señor Bless your Jesús. people, Lord Bendice Jesus. al pastor que en Bless este the momento está pastor. en aquella cama del At hospital, this Señor moment, he's Jesús. in that Levántalo hospital bed. para tu gloria, Señor. Raise Bendice him a up for your todos glory. en esta Bless iglesia, everyone Señor. in this Ese es el church. deseo de mi corazón, That's the Señor desire from my Jesús. heart. Gracias por tu palabra Thank you for your word. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Amén. Christ. Amen. Solamente antes de dejar este lugar, quiero decirles de corazón a Before todos I leave gracias this place, por todas I sus wanna say atenciones hacia mi persona. From all my heart, thank Y you for all the nosotros attention ahí you've estamos given me. en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de We're there México. for you in Cuautitlán Ixtlali. Hay una cosa que yo siempre he tenido en cuenta, There's one thing I've que todos always somos considered, parte de un mismo cuerpo. that hermano. we're all part of No the same importa si body. estamos en África, en Europa, en Doesn't matter América, if en we're in Asia, donde Africa, sea, Europe, in Asia, solamente va a wherever. haber una novia por There's la only cual el gonna Señor be Jesús one va a bride venir. for which Y Jesus is nosotros coming queremos for. contarnos como parte de esa We novia. want to be part Quiero of that decirles, bride. les amamos y yo de tell corazón you les that we love expreso you, mi agradecimiento, and mi I wanna gratitud thank hacia you cada uno de ustedes. for each and every Fue one una of you. honra la que me dieron de poder
pararme detrás de ese It was púlpito an y yo sé honor por qué for lo me to be digo. able to stand Así que behind Dios this bendiga a cada pulpit. uno de ustedes. El día de God mañana bless estaré regresando a Each and every México. one of you, I'll be returning to Pido de Mexico sus tomorrow. oraciones por I mi ask you for your persona, prayers, por mi familia, for me, por for mi my family, iglesia. for my church. Que al regresar a la Ciudad de That as México I go return to podamos Mexico, seguir con lo que son nuestras we actividades. can Nosotros continue estaremos orando with our por ustedes. activities. De eso We'll be tengan praying la for you. certeza. Please Que el have- Señor be les sure of bendiga that. a todos. God bless each and every one of you.